Hay silencios que no buscan herir, sino proteger. Hay distancias que no se crean para castigar, sino para respirar. Y hay ausencias que no rompen a nadie, excepto a quien siempre se sintió demasiado seguro de tenerte. Muchas mujeres creen que desaparecer es suficiente para que un hombre entienda su valor, pero la verdad emocional es mucho más profunda. Tu ausencia solo impacta cuando tú cambias internamente, no cuando te vas físicamente. El ego masculino, especialmente cuando está inflado, no se afecta por un simple adiós. Se afecta cuando descubre que ya no puede acceder a ti como antes, cuando nota que tu energía ya no gira en torno a su presencia, cuando entiende, de una manera silenciosa y contundente, que recuperarte ya no depende de él y que tú tampoco estás esperando que vuelva. Lo que realmente estremece a alguien que te dio por sentada no es tu distancia, sino tu evolución. Que ya no ruegues, que ya no te desgastes, que ya no trates de demostrar nada, que tu mirada cambie, que tu lenguaje cambie, que tus límites se vuelvan férreos. Ese es el verdadero golpe al ego, descubrir que perdiste algo que creías garantizado. Y antes de entrar en las claves profundas, quiero pedirte algo. Deja en los comentarios la frase "ya no persigo a nadie". Hazlo como una forma simbólica de compromiso contigo misma. Que sea el primer paso de tu nuevo camino emocional. 1. Cuando tu ausencia ya no es castigo, sino consecuencia. Hay un instante silencioso, casi imperceptible, en el que una mujer deja de irse para provocar una reacción y empieza a irse porque la relación dejó de parecerle un lugar seguro. No anuncia su retirada, no dramatiza, no exige nada, simplemente toma conciencia de que ese vínculo ya no refleja a la mujer que quiere ser. Y es justamente ese cambio interior, profundo y honesto, lo que descoloca al ego masculino. Él no sabe cómo responder cuando nota que tu distancia ya no busca atención, sino paz. Cuando entiendes que no estás huyendo de él, sino volviendo a ti, se genera un quiebre emocional que él no estaba preparado para enfrentar. Ya no te retiras esperando que te suplique, que se dé cuenta de su error o que repare lo que rompió. Te retiras porque necesitas recuperar tu centro, tu dignidad emocional y tu estabilidad interna. Esa diferencia, aunque él no lo diga, pesa como una verdad que cala hondo. En ese proceso se vuelve evidente la diferencia entre necesidad y amor auténtico. La necesidad te hace quedarte aunque duela. El amor propio te impulsa a marcharte cuando ya no puedes reconocerte en ese espejo. Y cuando la necesidad se desvanece, cuando ya no lo necesitas para sentirte completa, algo dentro de él se tambalea. Su seguridad dependía, en parte, de saber que tú siempre estarías disponible, sin importar cómo te tratara. Él estaba acostumbrado a tu presencia constante, a que fueras la base emocional que amortiguaba sus crisis, a que fueras ese refugio incondicional incluso cuando él no hacía nada por sostenerte. En su mente, tu entrega era una garantía eterna. Y por eso tu ausencia, cuando nace de la conciencia y no de la impulsividad, se vuelve una revelación incómoda. Descubre que nunca tuvo tu amor asegurado, solo tu paciencia. Lo que verdaderamente lo desestabiliza es que tu ida no lleva escondida ninguna esperanza de retorno. No es una táctica para hacerlo reaccionar, ni una jugada para herir su orgullo. Es una elección firme, serena y profundamente emocional. Esa falta de intención estratégica lo desconcierta, porque por primera vez entiende que tus límites ya no están movidos por la necesidad de salvar la relación, sino por la necesidad de salvarte a ti misma. La coherencia interna con la que te vas es lo que más pesa. No estás actuando desde la rabia ni desde el resentimiento, sino desde la claridad. Y esa claridad se convierte en un mensaje que llega sin necesidad de palabras. Tu bienestar emocional ya no depende de él. Esa autonomía lo confronta directamente con la realidad que evitó durante mucho tiempo. Nunca fue dueño de tu amor, solo se acostumbró a tu disponibilidad. Él siente esa coherencia antes de comprenderla. La percibe en tu silencio, en tu ausencia de reclamos, en la calma con la que te sostienes. Lo que le duele no es tu ida,
sino la forma en que te sostienes emocionalmente sin necesitar su aprobación. La independencia emocional que antes no tenías se convierte en el golpe más contundente a su ego, porque refleja que creciste lejos de él. Tu ausencia deja de ser una protesta y se convierte en una consecuencia. Deja de ser un grito para ser una declaración silenciosa. Y esa transición, ese cambio de energía, desarma a cualquiera que se sostenía en la fantasía de que tendría acceso a ti sin importar lo que hiciera. Descubre quizá por primera vez que las decisiones emocionales también tienen un punto final. Lo que más lo desorienta es que ya no intentas que él entienda nada, ya no buscas explicaciones, ya no ruegas comprensión, ya no repites la misma conversación esperando un resultado distinto. Has soltado la necesidad de que reconozca tu valor porque finalmente lo reconociste tú. Y cuando una mujer llega a ese punto, ya nada la mueve del lugar interno que construyó. Y es entonces cuando él comprende, de una forma silenciosa y dolorosa, que su presencia ya no define tu bienestar, que dejaste de pertenecer a ese lugar emocional donde te reducía, que la mujer que vuelve a sí misma siempre regresa más fuerte. Y en ese despertar, él se da cuenta de algo que nunca vio mientras te tenía cerca. Tu ausencia es la consecuencia de todo lo que ignoró mientras estuviste presente. 2. El amor propio como la estocada final al ego confiado. Hay algo que desarma profundamente al ego masculino. Ver que una mujer crece lejos de él. La distancia puede ignorarla, puede justificarla, puede minimizarla, pero el crecimiento jamás, porque el crecimiento no se esconde, no se disimula y no puede maquillarse. Cuando una mujer empieza a fortalecerse desde adentro, él ya no ocupa el centro emocional de su vida, y esa pérdida simbólica de protagonismo lo confronta con su propia fragilidad. El ego confiado, el que daba todo por sentado, comienza a sentir un temblor interno que no sabe explicar. Un hombre puede desestimar lo que dices, pero no puede negar lo que te has convertido. Mientras tus palabras antes podían caer en saco roto, tu transformación se vuelve un hecho imposible de ignorar. El cambio en tu energía, la forma en que te mueves, la manera en que te hablas y te tratas, dejan en evidencia que ya no estás buscando ser elegida, sino que tú estás eligiendo dónde y con quién colocar tu paz. Y esa diferencia emocional, aunque sutil, pesa como una verdad innegociable. El amor propio no es un discurso motivacional ni una frase bonita para llenar silencios. Es una presencia, una vibración. Es la manera en la que sostienes tu mirada sin bajar los ojos, la firmeza con la que dices no sin culpa, la calma con la que aceptas que no necesitas demostrar nada para ser valiosa. Cambia tus gestos, tu postura, tu forma de caminar por el mundo. Y ese contraste entre la mujer que se esforzaba por encajar y la mujer que ahora camina desde su dignidad se vuelve un golpe emocional que él no esperaba. La independencia emocional no necesita anunciarse. Se nota en la forma en que respondes o eliges no responder, en la manera en que priorizas tu bienestar, en la madurez con la que decides retirarte de conversaciones que antes te atrapaban. Antes necesitabas su atención, ahora necesitas tu tranquilidad. Ese giro interno cambia la dinámica completa, porque él ya no siente que tiene control sobre tu estado emocional. Él empieza a percibir que su opinión ya no te sostiene ni te derrumba, que sus silencios dejaron de ser amenazas y se convirtieron en información, que sus ausencias ya no te hieren porque tú aprendiste a llenarte con lo que tú misma construyes. Y esa autonomía emocional es, para un ego acostumbrado a sentirse imprescindible, una estocada que cala profundamente. El amor propio ilumina lo que antes tapabas, tus capacidades, tu intuición, tus sueños postergados, y en esa iluminación algo se reorganiza dentro de ti. Dejas de pedir migajas, dejas de negociar tu valor, dejas de acomodarte en espacios pequeños, ya no luchas por un lugar en su vida, porque estás ocupada construyendo un lugar en la tuya. Ese desplazamiento del foco emocional es lo que lo desestabiliza. Deja de ser el centro alrededor del cual girabas. Cuando tu vida empieza a expandirse sin él, algo dentro de su ego comienza a encogerse. No porque quiera tu felicidad, sino porque su seguridad estaba sostenida en la idea de que tú lo necesitabas.
Y cuando esa necesidad desaparece, se queda frente a un vacío que antes llenaba tu entrega. Allí siente el impacto real. Ya no eres una extensión de su mundo. Eres un universo propio. Tus metas cambian, se renuevan, se vuelven más amplias. Empiezas a explorar caminos que antes no te permitías, a moverte con una libertad que él nunca te vio ejercer. Y esa expansión le revela algo que siempre evitó ver. No eras dependiente por falta de capacidad, eras dependiente por exceso de amor. Y cuando decides dirigirte ese amor a ti misma, él pierde un territorio emocional que creía asegurado. El ego confiado empieza a darse cuenta de que su valor en tu vida ya no es absoluto, que tu mundo interno florece con o sin su aprobación, que tu estabilidad no depende de lo que él haga, sino de lo que tú decidas construir. Y esa realización es dolorosa, porque lo confronta con su propio estancamiento emocional. Finalmente, él entiende que ya no está tratando con la misma mujer. La mujer que vuelve a sí misma siempre regresa más completa, más consciente y más selectiva. Y aunque él no lo diga, lo siente profundamente. El amor propio que desarrollaste fue la estocada final a esa versión suya que se creía indispensable. Tu crecimiento es su límite, y tu evolución, el cierre silencioso que nunca vio venir. 3. La independencia emocional que descoloca su seguridad. La independencia emocional no aparece de un día para otro. Surge después de muchas batallas internas. Llega cuando una mujer se da cuenta de que no puede seguir sosteniendo un vínculo que drena más de lo que aporta. Y ese momento, aunque silencioso, tiene un impacto devastador en el ego masculino que daba tu presencia por garantizada. Él estaba acostumbrado a que, pasara lo que pasara, tú siempre encontrarías el camino de vuelta. Por eso, cuando percibe que ya no giras a su alrededor, siente un desconcierto profundo que no sabe manejar. Esa independencia tuya no es rebeldía, es evolución. Antes buscabas respuestas fuera, ahora las encuentras dentro. Antes necesitabas su reacción para sentirte vista, ahora te ves a ti misma sin pedir confirmación. Ese cambio interno rompe el guión que él conocía. Lo descoloca porque deja de ser el punto de referencia para tus decisiones y empieza a notar que tu bienestar no depende de sus gestos, sus mensajes o sus idas y venidas. El ego masculino suele alimentarse de la idea de que tiene cierto poder emocional sobre ti. No un poder deliberado, sino esa sensación de control implícito que surge cuando tú siempre estás disponible. Pero cuando ve que tu equilibrio no se altera con su silencio ni con su indiferencia, se enfrenta a una verdad incómoda. Ya no puede influir en tu estado emocional, y esa pérdida simbólica de influencia lo abruma más de lo que admitiría. La independencia emocional tiene una característica implacable: es irreversible. Una vez que descubres tu propia fortaleza, ya no puedes volver a entregarte desde la necesidad. Ya no puedes pedir amor desde la carencia, ni sostener dinámicas que te lastiman, y esta transformación interior crea un contraste contundente entre la mujer que eras y la mujer que ahora eres. Él siente ese contraste en cada una de tus decisiones, en cada silencio que ya no busca explicaciones, en cada paso que das hacia ti. La libertad interna actúa como un espejo, le muestra partes de sí mismo que prefería ignorar, su falta de cuidado emocional, sus incoherencias, sus promesas vacías, sus actitudes que normalizó pensando que tú las tolerarías para siempre. Esa confrontación no se da desde tu reproche, sino desde tu ausencia de dependencia. Y por eso es tan potente, porque no estás tratando de enseñarle nada, pero él está obligado a aprender. Cuando comprende que tu estabilidad emocional no se derrumba sin él, algo en su seguridad se fractura. Empieza a cuestionarse lo que antes daba por sentado: tu entrega, tu paciencia, tu dedicación. Se da cuenta de que no era eterno ese privilegio emocional que creía tener. Y lo más duro es que esa toma de conciencia no proviene de un conflicto, sino de tu serenidad. Tu calma se convierte en la evidencia más fuerte de que ya no ocupa el centro. Esa autonomía tuya genera un efecto inesperado. Invierte la dinámica. Antes él era quien marcaba el ritmo, acercándose, alejándose, volviendo cuando quería, pero ahora eres tú quien tiene el control de tu mundo emocional.
Él ya no puede anticipar tus movimientos ni descifrar tus intenciones, porque estás actuando desde tu bienestar y no desde la reacción. Esa imprevisibilidad lo inquieta profundamente, porque lo deja sin guión. La independencia emocional también transforma tus prioridades. Lo que antes te preocupaba, ahora te resulta pequeño. Lo que antes te dolía, ahora te informa. Lo que antes te retenía, ahora te impulsa. Empiezas a enfocarte en ti, en tus metas, en tus vínculos sanos, en lo que sí te sostiene. Y al hacerlo, él nota que su presencia dejó de ser el eje para convertirse, en algunos casos, en un simple capítulo que ya no define tu historia. Cuando una mujer avanza emocionalmente sin mirar atrás, el impacto es más fuerte que cualquier rechazo explícito, porque ya no esperas explicaciones ni reparaciones. Avanzas desde la claridad. Esa manera de irte, sin drama y sin escándalo, es la que más lo desestabiliza. Porque no es un adiós emocional impulsado por el dolor, sino una transición madura impulsada por el amor propio. Y finalmente, cuando ve que tu vida sigue moviéndose con fuerza, con nuevos proyectos, con una luz distinta, ocurre la caída final de su seguridad. Entiende que no te perdió por una discusión, ni por un malentendido, ni por un descuido puntual. Te perdió por la suma de todas las veces que no te valoró, por todas las oportunidades en que pensó que siempre volverías, por no imaginar que un día simplemente crecerías más allá de él. Tu independencia emocional no solo te libera, también revela quién siempre fuiste. 4. La retirada emocional que revela su verdadera capacidad de amar. La retirada emocional no es un acto impulsivo ni un gesto frío. Es una decisión consciente que surge cuando una mujer comprende que insistir en un vínculo desequilibrado solo la desgasta. Es ese momento en el que descubres que seguir dando explica más de ti que de él, y por eso eliges dar un paso atrás, no para herirlo, sino para proteger tu dignidad. Esa quietud tuya, esa ausencia de reacción inmediata, tiene un peso que él jamás imaginó. De pronto, su ego pierde el protagonismo al que estaba acostumbrado. Esta retirada no es silencio vacío, es silencio lleno de significado. Representa el final de una etapa donde tu corazón estaba en constante espera. Cuando él nota que ya no respondes igual, que ya no investigas, que ya no preguntas, algo dentro de él se alerta. No porque haya entendido tu dolor, sino porque su fuente de validación empieza a apagarse. Le sorprende descubrir que la mujer que un día giraba emocionalmente alrededor de su presencia, hoy gira alrededor de sí misma. Retirarte emocionalmente no es dejar de sentir, es sentir diferente. Es permitir que el amor hacia ti misma ocupe el lugar que antes ocupaba la ilusión de que él cambiara. Es comprender que el afecto no se ruega, que la conexión no se negocia y que la reciprocidad no se implora. Ese cambio interno tuyo transforma el paisaje dinámico de la relación. Donde antes había búsqueda, ahora hay calma. Donde antes había ansiedad, ahora hay claridad. Tu ausencia emocional tiene un efecto revelador. Confronta a ese hombre con verdades que nunca quiso mirar. Le hace preguntarse por qué ya no reaccionas igual, por qué tu voz no tiembla, por qué tus decisiones ahora son firmes. Y ahí empieza su primer choque interno. Se da cuenta de que no es indispensable. Esa idea, tan simple y tan contundente, puede desarmar incluso al ego más inflado. Cuando ya no luchas por ser vista, cuando dejas de demostrar tu valor, él empieza a ver lo que antes ignoraba. Tu retirada es como una luz que ilumina su capacidad real de amar. Porque amar no es disfrutar de alguien que está siempre disponible. Amar es corresponder, sostener y valorar. Tu distancia emocional pone en evidencia si él estaba presente por amor o por costumbre. Ese repliegue tuyo lo obliga a enfrentar su propia carencia afectiva, lo obliga a admitir, quizás por primera vez, que confundió atención con cariño, hábito con interés, cercanía emocional con simple conveniencia. Y cuando se mira en ese espejo, descubre una versión de sí mismo que no le gusta. Se ve pequeño, incoherente, egoísta. No por lo que hiciste, sino por lo que él no hizo cuando era el momento. La verdadera herida que siente no proviene de tu lejanía, sino de la toma de conciencia. Su reflexión llega tarde, y ese delay emocional es lo que realmente lo golpea. Comprende que te soltó sin medir consecuencias,
que dio por sentado que siempre estarías allí, que nunca imaginó que tu amor propio algún día sería más fuerte que tu deseo de retenerlo. Esa revelación interna es más dolorosa que tu partida física. Tu retirada no es un castigo, es un límite. Y un límite sano es una declaración. Ya no puedo sostener lo que tú no quieres construir. Esa frase, aunque no la pronuncies, él la siente. La percibe en tu mirada, en tus decisiones, en tu ausencia emocional, y entonces empieza a darse cuenta de que hay mujeres cuya dignidad es más contundente que cualquier discurso. La distancia emocional que decides tomar evidencia su capacidad real de amar, porque el amor auténtico no teme al silencio. El amor genuino no huye cuando el otro deja de complacer. Al contrario, se acerca, se responsabiliza, se interesa. Si su reacción ante tu retirada es la indiferencia, ya tienes tu respuesta. Y si su reacción es el desconcierto, también tienes otra. Nunca entendió lo que significabas hasta que dejaste de entregarlo todo. Y al final, lo que más lo afecta no es que ya no estés emocionalmente disponible, sino que ahora estás emocionalmente consciente. Has visto la relación desde un lugar más alto, más claro, más honesto. Y esa versión tuya, la que se prioriza sin pedir permiso, es la que termina revelando la verdad más incómoda. Él no perdió a una mujer que lo amaba, perdió a una mujer que se recuperó a sí misma. 5. El poder silencioso de tu autenticidad. La autenticidad tiene una fuerza que rara vez se reconoce a tiempo. Cuando decides dejar atrás las versiones editadas de ti misma, esas que construiste para evitar discusiones o para sostener una paz que siempre dependió de ti, ocurre un giro profundo. Tu esencia empieza a emerger sin filtros, sin concesiones innecesarias, sin miedo a incomodar. Ese cambio, aunque parezca sutil, desestabiliza cualquier ego que se acostumbró a que fueras dócil, predecible o adaptable. Ser tú misma deja de ser un riesgo y se convierte en tu mayor protección emocional. Mostrarte auténtica provoca un impacto que no necesita gritos ni explicaciones. Él percibe en tu mirada una determinación que antes no estaba. Nota que tus palabras no buscan caer bien, sino expresar tu verdad. Siente que tus decisiones ya no giran alrededor de su aceptación. Y ahí se produce la primera grieta en su seguridad. Comprende que ya no tiene influencia sobre tu identidad. Eres tú quien decide cómo vivirte, cómo sentirte y cómo posicionarte emocionalmente. Lo que más desconcierta al ego masculino es notar que tu autenticidad no nace por enojo, sino por evolución. Ya no actúas desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no intentas convencerlo de tu valor, porque ahora lo reconoces tú misma. Esa claridad interna genera un tipo de fuerza que no necesita imponerse, simplemente se manifiesta. Y lo que antes te hacía vulnerable ahora se vuelve tu cimiento más firme. Cuando dejas de moldearte para encajar, él empieza a confrontar sus propias inseguridades. Se da cuenta de que muchas de las dinámicas que sostenían la relación existían porque tú cedías, no porque él equilibrara. Comprende que la armonía tenía tu nombre y tu esfuerzo, y que la estabilidad emocional que disfrutaba no era producto de sus virtudes, sino de tus concesiones. Y cuando esa revelación aparece, su ego comienza a resquebrajarse. Tu autenticidad también lo enfrenta a una verdad que había preferido ignorar. La mujer que él recordaba ya no existe. En su lugar está una mujer consciente de su valor, conectada con su dignidad y dispuesta a perder cualquier vínculo antes que perderse a sí misma. Esa transformación no solo lo desconcierta, sino que le produce una sensación de pérdida anticipada, incluso si tú aún estás presente físicamente. Ser auténtica implica que tus límites ya no son negociables. Hablas claro, actúas desde tu centro, eliges desde tu paz. Y cada una de esas decisiones se convierte en un mensaje silencioso pero contundente. No vas a ceder tu bienestar para sostener un vínculo incompleto. Esa firmeza desarma cualquier intento de manipulación o juego emocional. El ego, que antes se alimentaba de tus dudas, ahora se encuentra frente a una mujer que ya no duda de sí misma. El contraste entre quién eras y quién eres ahora es lo que realmente deja al descubierto su fragilidad. Antes dependía de tu necesidad emocional. Ahora observa que tu mundo está construido sobre bases nuevas. Tú ya no te justificas, no te excusas, no te minimizas.
Esa seguridad interna lo obliga a ver que nunca tuvo control sobre ti, solo tuvo acceso a una versión tuya que ya no existe más. La autenticidad tiene un efecto espejo. Le refleja no solo tus cambios, sino sus carencias. Lo obliga a preguntarse por qué te comportabas de cierta manera, por qué callabas, por qué cedías. Esa introspección involuntaria puede ser dolorosa, porque le revela que muchas de las dinámicas que él creía saludables eran en realidad injustas contigo. Ya no puedes sostener la fantasía de que la relación estaba equilibrada. Lo que más lo descoloca es que tu autenticidad no busca demostrar nada. No es una estrategia para impresionarlo ni un movimiento para recuperarlo. Es tu regreso a ti misma. Y ese regreso es tan contundente que él lo percibe como una forma de alejamiento, cuando en realidad es una forma de rescate. Tu rescate. Esa diferencia lo confunde, lo inquieta y en muchos casos lo hace replantearse su propio rol emocional. Y al final, lo que parte en silencio su ego no es que seas distinta, sino que eres auténtica. Esa versión tuya genuina, firme, coherente, es la que lo confronta con la pregunta más incómoda. ¿Él estaba preparado para amar a una mujer completa? ¿O solo sabía relacionarse con una mujer que se adaptaba? La autenticidad, esa fuerza silenciosa que ahora te define, se convierte en la verdad que revela todo lo que él nunca quiso admitir. 6. La energía puesta donde sí hay reciprocidad. Cuando una mujer decide poner su energía solo donde hay devolución, algo profundo ocurre en su interior. No se trata de venganza, ni de demostrar nada, ni de hacer que él sienta tu ausencia como un castigo. Se trata de coherencia emocional, de alinear lo que sientes con lo que mereces. En ese acto silencioso, dejas de alimentar vínculos incompletos y empiezas a nutrir tu propio bienestar. Este cambio no es impulsivo, es una evolución que nace de haber comprendido por fin que tu amor no puede seguir sosteniendo relaciones que no saben sostenerte. Dar energía a quien no te corresponde emocionalmente es como regar una planta de plástico. Parece cuidado, pero no produce vida. Por eso, cuando decides retirar tu atención de quien solo tomaba sin devolver, tu mundo interno empieza a florecer de maneras inesperadas. Tu mente se aclara, tu corazón se aligera, tu enfoque se expande. Y ese proceso, aunque él no lo entienda al principio, tiene un impacto poderoso en la dinámica que antes los unía. Lo interesante es que tu transformación no nace del desinterés, sino de la conciencia. Dejas de pelear por un lugar que nunca debió costarte tanto. Dejas de insistir donde ya comprobaste que no hay espacio para ti. Dejas de justificar conductas que te desgastaban. Y en ese movimiento hacia ti misma, recuperas algo que él jamás supo cuidar: tu dignidad emocional. Esa dignidad se vuelve el filtro que decide dónde entra tu energía y dónde no. La reciprocidad no es un lujo emocional, es una necesidad psicológica. Cuando eliges rodearte de vínculos donde sí hay equilibrio, amistades genuinas, proyectos que te motivan, actividades que te llenan, tus niveles de autoestima empiezan a subir, porque ya no estás recibiendo migajas emocionales. Ahora recibes lo que siempre mereciste: atención sincera, cariño real, respeto sin condiciones. Y ese contraste es el que empieza a marcar un antes y un después en tu vida. Él, aunque no lo admita, empieza a percibir los cambios. Nota que ya no estás tan disponible. Nota que tus mensajes ya no llegan con la urgencia emocional de antes. Nota que tus silencios ya no significan espera, sino presencia en tu nueva vida. Esa distancia emocional no grita, pero se siente. Lo enfrenta a una realidad que había ignorado. Tú ya no lo estás priorizando, y no porque estés enojada, sino porque aprendiste a priorizarte a ti misma. Cuando tu atención se desplaza hacia espacios que sí te devuelven algo valioso, él siente que su poder emocional se diluye. Ya no controla tu estado de ánimo, ya no manipula tus expectativas, ya no influye en tus decisiones. Y esa pérdida de relevancia hiere profundamente el ego que antes se alimentaba de tu necesidad. Es un golpe silencioso, pero devastador, porque comprende que ya no es el centro de tu vida, ni tampoco una fuente de dirección emocional. Tu nueva forma de vincularte
deja al descubierto algo que él prefería no ver, que nunca supo corresponderte como merecías. Y esa revelación llega cuando él se da cuenta de que mientras tú sigues creciendo, él se quedó detenido en la misma versión de sí mismo. Esa comparación no la dices tú, la dice su propia conciencia. Lo obliga a preguntarse por qué perdió espacio en tu corazón, por qué ya no formas parte de sus prioridades y sobre todo, por qué ya no puede acceder a ti como antes. La energía bien invertida transforma tu realidad. Comienzas a sentirte más ligera, más enfocada, más presente en tu propia vida. Ese bienestar no surge de la ausencia de alguien, sino de la presencia de ti misma. Y ese cambio es tan profundo que empieza a atraer personas más sanas, más maduras y más disponibles emocionalmente. Personas que sí saben darte cariño sin que tengas que suplicarlo, explicarlo o sacrificarte. Cuando sigues la brújula de la reciprocidad, él empieza a entender que ya no tiene un lugar asegurado en tu mundo. Esa pérdida no se debe a una decisión impulsiva, sino a la consecuencia natural de tu crecimiento. Y esa es la verdad más difícil de aceptar. No lo reemplazaste con alguien más, lo reemplazaste con tu propia evolución. Y eso duele, mucho, porque significa que su ausencia ya no te detiene ni te define. Y al final, tu decisión de poner energía solo donde hay devolución emocional se convierte en el mensaje más potente que él jamás recibirá. Le demuestra que su capítulo en tu vida ya no es el centro de tu historia, sino una página que ya leíste, comprendiste y soltaste. Desde esa nueva versión de ti, tu destino se escribe con otro ritmo, otro tono y otra mirada. La tuya, por fin, sin interrupciones. Hay mujeres que creen que necesitan desaparecer para ser valoradas. Pero la verdad es que no es tu ausencia lo que transforma, sino tu renacimiento interior. Cuando recuerdas quién eres, cuando recuperas tu fuerza, cuando te eliges por encima de cualquier vínculo que te hiere, tu vida empieza a tomar un rumbo completamente distinto. El ego de quien no te supo cuidar puede sufrir, sí, pero tu propósito no es dañarlo, sino liberarte. Tu evolución no es un castigo, es una consecuencia natural de tu amor propio. Todo lo que se rompe en el otro es su responsabilidad emocional, no la tuya. Lo importante es que entiendas que nadie pierde cuando te eliges. Nadie pierde cuando te priorizas. Nadie pierde cuando decides no negociar tu valor. Eres tú quien finalmente se encuentra. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué crees que pesa más en las relaciones que has visto? ¿Amor auténtico o necesidad disfrazada? Te leo en los comentarios.